Bien amigos, ahora comenzamos la entrevista central con el director de la Oficina de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, que ya había venido acá antes de empezar a desarrollar su gestión, estuvo en la mañana, pero hablando antes de empezar a trabajar en la oficina, y ahora ya con varios meses en el rol lo recibimos otra vez. Alberto, bienvenido. Un gusto, como siempre. Bueno, a ver, un Alberto Scavarelli en un cargo difícil, ¿lo está encontrando complicado este rol? Bueno, cada vez que uno se sumerge en una actividad y trasciende lo que normalmente conoce, una actividad que conozco hace años de algún modo, ¿no? Pero tiene una profundidad muy grande, es mucha gente trabajando en temas muy importantes y con un rol que es realmente interesante porque además el presidente le ha otorgado, el gobierno le ha otorgado nuevos y profundos roles a la Oficina de Servicio Civil, profundizando incluso en lo que son los consejos superiores de salario, por ejemplo, ¿no? Sí. Y por rama. Y realmente es una oficina altamente técnica, con contenido político con mayúscula, porque es construcción de política, y la aplicación y diseño y liderazgo en lo que hoy se llama transversalidad, es decir, el abarcar la totalidad del espectro. Y bueno, y entre las nuevas cosas, algunas de las dificultades, que después si tenemos tiempo hablaremos algo, implica el desafío de un acuerdo con el Congreso Nacional de Intendentes, donde el Servicio Civil se despliega en acuerdo con las intendencias de todo el país para llegar a la formación de hasta el tercer nivel de gobierno, es decir, las alcaldías, en ese proceso que es considerado fundamental, que es el de la formación de la función pública, del funcionario público, ya no solo en la gestión humana, sino en la gestión de la actividad de lo cotidiano, ¿no? Es decir, interesante ese punto. ¿La Oficina de Servicio Civil hoy tiene más cometidos que antes? ¿Tiene más objetivos o más trabajo de cuando fue creada? Bueno, la oficina, de hecho, va a cumplir como concepto 50 años, porque nació con la Constitución del 66, el año que viene. Y ha ido progresivamente tomando nuevos roles. Algunos que están enmarcados en la propia ley, de lo que establece su creación, y otro que cada gobierno, cada presidente le va dando como mayor impronta, digo, ¿verdad? Hoy estamos en una hora en que Servicio Civil está desplegándose en lo que decía la transversalidad, que es el abarcar horizontalmente el Estado y llegando a nuevas actividades que anteriormente no desarrollaba. Pero yo a esta altura de mi vida estoy muy vacunado con eso de que cuando uno empieza un mundo nuevo. Siempre es aluvional. Felizmente uno va construyendo sobre lo construido, va rectificando si hay que rectificar, va profundizando, cada uno le va poniendo la impronta de su gestión, pero de hecho hay nuevos roles específicos y sobre todo un estilo muy interesante de trabajo mancomunado, con planeamiento y presupuesto, con trabajo, Ministerio de Trabajo, con Economía, algo que me tiene muy orgulloso, que también es el trabajo con AGESIC, porque estamos creando allí en la transversalidad. Este es un concepto interesante. Ustedes saben que viene el tema del gobierno electrónico, donde Uruguay está cotizando alto en el mundo, y nosotros nos reunimos semanalmente con el director de AGESIC, y el objetivo es que en la transversalidad, y por eso hago este círculo, hayan dos paralelas, una con gobierno electrónico y la otra con gestión humana. Gobierno electrónico, donde AGESIC tiene el liderazgo indiscutido, y gestión humana, con ese mismo mecanismo a través de Servicio Civil, en un cambio profundo del concepto. Es decir, ya no se está hablando más del tema de la reforma del Estado, aquel tema tan manido y que tantas horas nos llevó a todos, sino que en definitiva estamos hablando de la formación y transformación de la concepción del servicio público, ¿no? En el convenio con COFE se estableció una cláusula de resolución de conflictos por negociación y consejos. Y me gustaría saber cómo observó usted este año desde su lugar las medidas de lucha de algunos sindicatos, sobre todo de los más radicales, ¿no? Y estuvimos muy cerca, porque en realidad tuvimos largas jornadas. Les describo para los amigos, en el Ministerio de Trabajo una larga mesa, de más de 10 metros quizás acumulada. De un lado las delegaciones del Poder Ejecutivo, que es Ministerio de Trabajo que preside, Economía, OPP y Servicio Civil, y del otro lado el movimiento sindical, el PCNT, COFE y todo lo demás. Fueron meses, como suele suceder con todos los periodos presupuestales, fueron de enorme intensidad, no debo describirlo porque todos los conocemos, y bueno, y allí es muy importante destacar la franqueza del diálogo, es decir,
uno tiene claro que una cosa es el interlocutor dirigente sindical, pero también estamos asistiendo a una realidad, que ese dirigente sindical tiene que luego lograr la aprobación de uno o dos escenarios colectivos que son el que responden, justamente a los que ellos responden. Por lo tanto, hemos tenido algún tropiezo en ese sentido, y ahí lo de la radicalidad más que nada tiene que ver con que no hubo en ningún momento una interrupción del diálogo. Es decir, el diálogo, me refiero en este Consejo Superior de Salarios, que es el ámbito máximo, sin perjuicio de lo que luego el Ministerio de Trabajo negocia propiamente dicho, en el sentido del diálogo constante. Pero ahí las conversaciones tuvieron momentos muy intensos, de muchísimas horas, con mucho café de por medio, pero siempre uno viendo que estaba tratando de encontrarse un escenario que permitiera un punto de encuentro que finalmente se fue arribando. Pero fueron tiempos difíciles, momentos complejos, que forman parte del quehacer de lo cotidiano. Quien piense que uno puede elegir el tiempo en que gobierna, o las circunstancias en que ese tiempo se da, vive de la ilusión. Lo importante es tener la habilidad de la negociación y del acuerdo. Yo en este mismo lugar, en aquella entrevista que te hacía referencia, que dicho sea de paso tengo que agradecer porque tuve como 19.000 visitas. Ajá, sí. Y yo creo que lo importante en todo eso ha sido ver un modo de liderazgo, de conducción con serenidad y firmeza, que le permite al gobierno manejarse con un criterio que también es visto del otro lado. Estoy hablando de la mesa de negociación. Luego es lo que es el ruido y la discusión pública, que es otra cosa distinta, ¿no? ¿Por qué tuvo tantas dificultades Tabaré Vázquez en sus primeros 10 meses de gobierno? Y es difícil, y quizás no sea mi rol establecerlo, pero también es difícil evitar la tentación. Seguramente porque el país venía en un proceso de ascenso sostenido en materia de recursos, y como dijimos, en este mismo lugar se necesitaba un liderazgo preparado para este periodo que advertía yo en lo personal, ya en aquel tiempo, un tiempo de dificultades. Se repasan imágenes, si alguien tiene el masoquismo de esa paciencia, uno ya pensaba que iban a ser tiempos de complejidad, y seguramente es una posible explicación es que venir en un proceso donde los ingresos son desarrollados, donde el país se desarrollaba y la distribución, que ese es otro tema muy importante, el crecimiento en paralelo entre la distribución, el salario, el mejoramiento social, generaba una expectativa de continuidad. Y pareció muy necesario decir, bueno, esto tenemos que ir viéndolo. E inauguramos un elemento nuevo, que para mí tiene una preponderante diferencia respecto del pasado, y que estamos hablando de un presupuesto por 2 años. Los amigos tienen claro que el Uruguay tiene un presupuesto que es quinquenal, y luego tiene un ajuste que es la rendición de cuentas año a año. Acá ya de punto de partida se estableció que iba a ser un presupuesto definido a 2 años, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas, y según como estamos en esos 2 años en el contexto nacional e internacional, se renegocia el espacio hacia adelante. Y finalmente se comprendió, y eso genera las rispideces, y lo importante es que el conflicto, uno no puede evitar el conflicto, Mariano. Nada en la vida puede evitar el conflicto de intereses, de posiciones. Lo importante es que prime la buena fe, primero que nada, y segundo, es que existan los mecanismos para la dilucidación del conflicto, y los mecanismos funcionaron. El Ministerio de Trabajo ha hecho, más allá de la amistad personal que uno tiene con sus autoridades, han hecho un trabajo formidable, y ahí hemos tratado todos de apoyar, ¿no? Scavarelli, según un estudio de la Universidad Católica, los trabajadores del Estado salieron mejor parados que los asalariados privados, que en su mayoría van a ver un estancamiento en sus remuneraciones, en sus sueldos. ¿Usted considera también que los públicos hicieron mejores convenios, mejores arreglos que los privados? No me consta de tal nivel, pero si lo dice una autoridad como la Universidad Católica es probable. Yo no hice ese estudio, pero lo que está claro que lo que quedó convenido y se documentó, por más que la norma ya lo establecía, es que va a haber una recuperación de inflación. En definitiva, yo no veo bien cuáles son matices diferenciales, dando por buena y por preciso la información académica. Incluso dicen que algunos privados van a tener una caída
en el salario real y en el poder de compra. Es difícil, yo no tengo toda esa información, pero si tuviera que encontrar una explicación dando por ese dato por real, seguramente hay dos variables muy importantes. Primera, las rentas del Estado con las que se solventa la fijación de los salarios establecen un convenio por salarios que tiene una estabilidad fijada de acuerdo a la recaudación esperada, ¿sí? Mientras que en la actividad privada, lamentablemente, ya tenemos categorizado el país por riesgo de actividad y por desarrollo de actividad, y hubieron hay actividades privadas que ya pintaban con dificultades más especiales o muy especiales, que tuvieron un rango distinto de negociación. Pero eso es difícil, esas cosas son fluctuantes. Normalmente hay cosas que los privados tienen que los públicos no tienen y viceversa, pero creo que puede darse con toda facilidad, muy explicable, sobre todo por los rangos de las empresas privadas o los sectores de actividad privado que aparecían con mayor riesgo, que tuvieron menos posibilidad de mejora en los convenios salariales. Quizás sea esa la explicación. En ese convenio se hace referencia a seguir trabajando en el famoso Estatuto del Funcionario Público. ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar con más urgencia en ese Estatuto del Funcionario Público? El Estatuto fue un avance formidable. Es decir, estableció un código. Es más, adelanto ya que uno de los propósitos personales e institucionales de este quinquenio es llegar al código de la función pública, es decir, código como sistema normativo integrado. El Estatuto es la piedra de toque. Como toda piedra de toque, como primera norma, tiene una serie de temas que va a haber que ir ajustando en negociación, porque además es preceptiva la participación de COFE, de las gremiales de los funcionarios en ese tema, y hay una serie de temas que hay que ir modificando. Incluso ahora tenemos un grupo de trabajo en el que estamos viendo algunas normas específicas para la función pública que tienen que ver con el Estatuto del Funcionario Público o el rol de los funcionarios públicos y sus derechos en comparación con el resto de la actividad, pero son varios los puntos que habría que ver. Algunos de los más importantes es el mecanismo de la carrera y los nuevos cargos que se han establecido, porque se eliminan unos roles y se crean otras funciones, y eso que estaba previsto para un plazo de 3 años, que vence en septiembre, nos está generando bastante preocupación de que se pueda llegar a la aplicación plena, y en eso estamos en muy buen diálogo con COFE, tuvimos largas reuniones y ahora lo llevamos todos al Consejo Superior de Salarios. Pero creo que, no digo que se vaya a abrir todo, pero es seguro, ya propusimos algunos documentos que estamos en ese margen de intercambio, esperando retorno, para ir pensando algunos ajustes necesarios, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se van a negociar con los sindicatos de acá a futuro? Bueno, no hay un código de cambios centrales, ¿no? Es decir, quizás lo que uno sí debiera ver es que estamos yendo cada vez más a una evaluación que también tiene que ver con la condición del funcionario, su carrera y hasta la retribución, que va más por el concepto de resultado colectivo que por perfil individual. Es decir, estas son, bueno, como siempre, hay corrientes más modernas y que van estableciendo el criterio, al punto de que hemos pasado de recursos humanos a gestión humana, y hoy ya internacionalmente se está hablando de gestión del talento humano. Es decir, el gran truco de este asunto es encontrar los mecanismos que permitan la promoción de la capacitación del funcionario para que su ascenso y su retribución, más allá de los mecanismos concursales, estén asociados con esto. Pero además han habido algunas medidas, el hecho del cambio sobre los controles de los funcionarios en comisión, de los 1.300 y algo que hay en varias áreas, que por suerte está en la ley de rendición de cuentas y que lo planteamos como un tema fundamental, para que mes a mes el jerarca que tiene una persona en comisión deba reportar al lugar de origen del funcionario, que es el que le paga el salario, cómo fue el rendimiento, la puntualidad del trabajador público que está en comisión, y los mecanismos que van a tener que ver con el seguimiento de la propia carrera. Hay una cosa importante, que el Servicio Civil tiene una serie de registros, integra una serie de áreas muy complejas. Estamos instalados en 3 diferentes pisos en la torre ejecutiva, y aparte la escuela de Servicio Civil, que está más descentralizada. Pero lo que queda claro es que en todo este sistema incluye algo que es el SGH,
estas siglas de este mundo, sistema de gestión humana, que estamos pasando al segundo nivel de ese sistema en un acuerdo con el Ministerio de Economía y Contaduría General de la Nación, que va a ser un factor, yo casi digo revolucionario, pero un instrumento muy poderoso, porque ese módulo de gestión humana va teniendo varios módulos dentro, entre los que se van a desarrollar lo que ya está programado, el seguimiento de la actividad del funcionario público a lo largo de su carrera y la disponibilidad. Mira, te cuento un ejemplo. A los pocos días de estar, Servicio Civil tiene una característica muy especial. Allí hay profesionales de muy alto nivel y funcionarios que se van formando en el meollo de la actividad del Estado, porque todo pasa por ahí. Entonces, cuando se producen los cambios de periodo de gobierno, hay una especie de estampida de los jerarcas que asumen, buscando llevarse a las personas que están allí, porque son excelentes directores generales de ministerio, directores de asesoría jurídica, directores de gestión de personal. Ahí tuvimos que ponernos medios duros para no desmantelar el sistema. Pero lo que es interesantísimo es que esa renovación necesaria de gente para sustituir a la gente que se va yendo, por la vía también del pase en comisión habitualmente, lo que va mostrando es cómo hay una capacidad de gestión que debe ser colectiva. Y ahí aplicamos un mecanismo que no es habitual en Uruguay. Cuando nos vinieron los nudos de actividad y de pronto había un área que podía ser jurídica, que estaba con 700 expedientes para resolver en muy poco tiempo, todos los profesionales de otras áreas de servicio civil se conjugaron y vinieron a trabajar como si fueran de seguridad. Es decir, sin perjuicio de la pertenencia de la gente a cada área de trabajo, pusimos en práctica un sistema por el cual la gente esté donde esté, está al servicio de la función en emergencia, por decir de algún modo. Y eso nos dio un resultado precioso porque se integró. Yo utilicé ahí algún método traído de OEA con el tema de proyección y discusión colectiva en pantalla que va cerrando capítulos. Trabajó mucho esa gente, la verdad que yo debo decir públicamente mi reconocimiento, porque es difícil instalarse en una nueva gestión. Tengo una subdirectora, la doctora Hendler, que lleva años allí, que es de altísima eficiencia, gran compañera de trabajo y una excelente profesional, y todo el equipo respondió lo que uno a lo largo de los años que tiene de experiencia, si bien siempre he tenido suerte con la relación con los funcionarios, en este caso lo que he sentido es una respuesta muy comprometida, que debo reconocer públicamente, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan hoy en la oficina? Hay 160 personas, 161, que son de corte estable, ¿verdad? Hay algunas personas permanentes presupuestadas, otras que están en comisión, pero como Servicio Civil tiene además la Escuela de Función Pública, que a esa, antes de que me olvide lo voy a decir, estamos procurando llevar a la Escuela Nacional de Servicio Civil, de la Función Pública, a un nivel terciario, es decir, que pueda llegar a dar títulos reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, no en acuerdo solo con las universidades, sino por sí misma. Un desafío precioso que esperamos llegar a tiempo. Estamos trabajando con la ENA francesa y con mucho apoyo del CLAP, el organismo internacional, donde estuvimos hace poco y asumimos algunos roles muy interesantes y estoy muy feliz de conducción. Y a lo que vamos allí es que seguramente vamos a tener que allí hacer un esfuerzo mayor para ese punto, pero vamos en ruta. Bien, ¿qué pasa con Perdón, me falta decir que hay en la escuela 50 profesores, docentes, que básicamente son toda gente con nivel de tercer grado de formación, y que es un panel de 53, creo que son, que van fluctuando en función de las materias que se van dando en dos tipos de cursos que da la escuela. Los a pedido de los organismos, y a veces de cargo de los organismos si no están en el seno de la Administración Central, y otros que son los permanentes que se da para la formación del funcionario público. ¿Qué pasa con los topes de los sueldos de los asesores? ¿Al final se eliminan esos topes? Bueno, ahí hubo un cambio, qué buena pregunta esa. Ahí, en realidad, el que teníamos era un tope inmanejable eran, si no recuerdo mal, 40 y pico, pero no importa la cantidad. ¿Qué es lo que vimos nosotros en la ronda con todos los ministerios?
Cuando hicimos una ronda ministerio por ministerio, junto con Economía, cuando estamos preparando el presupuesto, cada ministro vino y nos planteó, como ustedes saben, los ministros pueden tener adscriptos, de ese era el término concreto, ¿verdad? Pueden tener adscriptos y esos adscriptos tienen un tope de retribución. Y allí todos nos planteaban que habían algunos rangos de la actividad profesional que no tenían posibilidad de contratarlos compitiendo con la actividad privada, en algunos casos muy excepcionales, especialistas en algunas áreas muy puntuales. El Estado tiene dos formas. Uno puede contratar, me estoy refiriendo a un profesional, por ejemplo, un adscripto, un asesor. Puede contratar a alguien por un arrendamiento de obra. Yo encargo que alguien me prepare esta copa. Me tiene que traer la copa terminada. Y esta cosa es el arrendamiento de servicio, que se encargue del mantenimiento de la copa. Bueno, el arrendamiento de servicio no funciona en la práctica legalmente, el arrendamiento de obra para un producto terminado, pero como nosotros tenemos la enorme preocupación o la concepción de que el funcionario público es una garantía para la soberanía del país. Y yo pensaba en un tema. Mañana, Dios quiera, encontramos petróleo y gas natural. ¿Verdad? ¿Qué pasa en los países donde aparecen estas cosas tan grandes que hay que licitar y donde aterrizan empresas multinacionales con poder económico indescriptible, que además de traer todo su peso profesional, contratan los mejores estudios profesionales del país masivamente? Digo, tengo los antecedentes de otros países, y hacen bien porque están defendiendo su interés. El Estado tiene que tener la capacidad de tener algunos expertos que sean la contrapartida en esa negociación donde el país tiene su soberanía económica en una actividad. Como ejemplo la pongo, que parece que es más fácil de explicar. Bueno, nosotros entendimos que bajo responsabilidad política del ministro podía llegar a contratar con un límite máximo que es el que está por debajo del sueldo del presidente en un 60%. Eso no fue comprendido, seguramente por dificultad mía de explicarlo, o por lo que es el fuego artificial de la política, o porque realmente gente sentía que no era bueno. Finalmente, entre la situación negativa de antes, que era imposible, y la situación óptima de la excepcionalidad de alguna contratación, para nosotros óptima, se llegó a un punto intermedio, que es el que está en la ley de presupuesto, que mejora bastante el perfil, pero sigue dejando fuera de rango a algunas profesiones y tenemos que contratar a uno para que esté en el periodo asesorando al ministro. Y hago hay un corte con el concepto del adscripto, porque el adscripto uno lo piensa como que es el grado 5 que está al lado del ministro todo el día. En realidad, el adscripto es una capacidad de contratación legal que entra y sale con el ministro, que normalmente llegan al 60% de los sueldos previstos, y cada ministro tiene de adscripto a la persona que siente necesaria. De pronto es una persona que no es necesariamente un experto, sino que le es útil para el desarrollo de esa gestión. Mira, Mariano, lo primero que uno le desea a quien tiene que tomar decisión, partiendo del presupuesto que la honestidad es una condición sine qua non, es que esa persona tenga dentro de lo razonable los instrumentos necesarios para desarrollar su gestión. Nunca antes en la historia del país la gestión pública tuvo en los cargos de políticos y de particular confianza la responsabilidad civil, penal, administrativa que se tiene en este momento en el marco normativo uruguayo. Es muy fuerte. ¿Cómo controlan que esa persona tenga las credenciales necesarias como para desarrollar ese cargo? Es responsabilidad del ministro. Si bien tiene que presentar el currículum, obviamente, y el ministro decide ese adscripto qué rango tiene. Pero, insisto, puede ser un académico porque lo va a asesorar sobre el petróleo, como puede ser una persona que tiene nada que ver con una actividad profesional y él la tiene por una razón de confianza, porque quiere que le recorra el país, porque quiere que sea sus ojos y oídos en un lugar. Lo que decía Mariano, es decir, cada día más se necesita tener cerca gente que entra y salga con el jerarca que lo pide. ¿Se controla el hecho de que sea un amigo o un familiar ese asesor o no? Bueno, los familiares no pueden tener una relación de dependencia con el jerarca, digo, ¿no? Si fuera en la misma unidad. ¿Verdad? Esa es otra cosa distinta. Es decir, estamos hablando de administración central. Bien, ahí va, lo familiar se puede constatar. Y
Y el hecho de que sea un amigo íntimo, por ejemplo, ¿se controla o no? Pero es que no es que no haya hay que forma de controlarlo. No, pero es que tampoco tiene sentido controlarlo. Porque de pronto nosotros, ojalá fuéramos amigos íntimos, y mañana tú tienes una responsabilidad de gobierno importante. Uno siempre confía más y en los decir, amigos. mira, pero yo tengo a Alberto que sabe de floricultura, lo voy a llevar. Es decir, yo creo que lo que hay que prevenir no es el descubrimiento del obstáculo, sino la viabilidad de la función. Yo el que le exijo es al jerarca. Claro, está bien, pero está bueno que, está claro que siempre hay amigos íntimos que van a trabajar con otro amigo que es jerarca, pero el tema es que ese amigo sea idóneo, ¿no? Que alguien controle eso. Pero esa es la palabra, yo creo que esa es la reina de las palabras, idoneidad. La idoneidad es una aptitud que tiene que ver con la capacidad para ejercer la función para la que se le llama, ¿verdad? Si yo llamo a alguien para que sea idóneo en materia petrolera, que me traiga credenciales que sabe de petróleo. Si yo llamo a alguien para desarrollar una actividad y quiero que me sigan cómo está el proceso de no sé qué en el país. Supongamos que yo en lugar de ser de director de Servicio Civil fuera ministro de Servicio Civil. Y mañana vamos a comenzar el proceso en todos los departamentos del país hasta llegar a las alcaldías más lejanas. Y supongamos que además de los funcionarios que tienen que cumplir su cometido, hubiera que designar una persona de absoluta confianza para saber cómo se están aplicando los recursos, qué está pasando. La idoneidad de esa persona tiene que ser a gusto del que lo designa, porque la responsabilidad es que lo designa. Por eso, vuelvo a lo del concepto del principio. La responsabilidad no solo política, sino jurídica en todos los terrenos, de un jerarca de la administración pública hoy es civil, penal y administrativamente como no lo hubo nunca antes. Y yo a esa persona la preciso lo más serena posible, lo mejor acompañada posible. Al que ponga, le pagará en proporción. Es más, ninguno llega al tope viejo de lo que había antes. Esto era prever la excepcionalidad, que hoy no la podemos prever. Y esa persona es el jerarca, es el responsable político y jurídico de la gestión de esa persona, ¿no? Cambiando de tema y volviendo a la gestión de Tabaré Vázquez, ¿cómo explica usted, Schiavarelli, el deterioro de la imagen del presidente en las encuestas, cuando lleva tan poco tiempo como mandatario? Yo creo que la imagen tiene que ver con la situación en la que se refleja. En situación de pleno conflicto, el estilo del presidente, del que yo hablé aquí cuando dije de mi adhesión a su estilo y a su modo de actuar, y por qué lo consideraba el hombre para esta circunstancia, el estilo del presidente Vázquez es un estilo de una enorme perspectiva. Es decir, algún día seguramente de esto habría que hablarlo porque es muy interesante su modo de razonamiento y su modo de abrir espacios. Y él tomó una decisión para que se fuera operando a nivel de las áreas que había que operar, desde su posición y a través de sus más allegados cargos de cercanía, y por supuesto que la gente veía que había una conflictividad y no veía un presidente hablando en la prensa, por ejemplo. Ese fue un cambio fuerte de estilo, ¿verdad? Pero cuando un presidente siente que su aporte es mayor desde la visión y la conducción de lo que se está haciendo, sin que tenga que salir necesariamente, en una de esas, ese sentido, tiene un impacto lo de la opinión pública, que además es fácil de ver, porque aparece 3 o 4 veces y se revierte en algún punto esa sensación de la imagen. ¿Usted cree que estará así? Estoy convencido. De hecho, ha pasado en estos días. Apareció 3 o 4 veces. Digo, partimos de la base de que lo que uno dice es porque forma parte de su convicción. Pero yo creo que pasa por ahí muchísimo de una etapa muy difícil. Siempre los presupuestos son complicadísimos, ¿no? Los primeros tiempos son complicadísimos. Y por lo que decíamos, porque además era un periodo donde todos tironeábamos para... Vamos, no nos olvidemos que al mismo tiempo que se estaba haciendo la negociación con los consejos salarios, Economía y Servicio Civil, nos reuníamos en Economía con cada ministerio para hacer profundas quitas en los presupuestos. Economía dejó en rentas generales cerca de 400 y algo de millones de pesos de la gestión anterior, del presupuesto anterior. En la propia presidencia bajó 100 millones y pico de pesos. A cada ministerio hay que decirle, bueno, de lo que tenías vas a tener que bajar esto, porque esto lo vamos a aplicar a educación, lo vamos a aplicar a seguridad.
Evidentemente que eso genera un clima a nivel funcional y a nivel público, pero bueno, son los primeros meses. Vamos a decirlo con todas las letras. Si la democracia comienza a medirse después de una elección de un individuo que obtiene un récord histórico de votos en el país, y a los pocos meses estamos midiendo su condición en función de la medición de las encuestas, más allá de su calidad como encuestas, creo que estamos errando la concepción. Los gobiernos tienen momentos, tienen procesos de toma de decisión. Lo peor que podría pasar, desde mi modesta opinión, es que un presidente o un jerarca de gobierno actúe pensando qué rating le va a dar en la medición. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer dentro de lo que la Constitución marca, como dice Vázquez, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y algunas cosas no son simpáticas, ni son buenas, ni el que las adopta con alegría. Y sabe que van a tener consecuencias. La conflictividad, todos los momentos que se vivieron, cómo la gente no iba a tener una percepción no positiva de la situación. Era natural, hubiera sido artificial que la gente dijera está todo bien, y que está todo bien cuando en realidad estábamos en un pleno proceso que además pedíamos, tomámoslo con calma, dennos tiempo a que esto se vaya acordando. Y bueno, luego finalmente se acordó, comenzamos ahora hasta con cláusulas de paz, surgirán otras dificultades, pero gobernar es eso, Mariano, es estar para resolver problemas, ¿no? Alberto, a nivel político, ¿usted se sigue sintiendo colorado? No. Ya no es colorado. Es decir, yo en este mismo sillón, no, habías cambiado los muebles ahora, ¿no? Sí, era un sillón para mí individual y uno largo para usted. Sí, que uno sufría con aquel sofá largo allí, ¿no? Sí. Varios invitados se quejaron de que era incómodo. Sufríamos, pero muy cómodos estando acá. Yo dije claramente que cerré una etapa y las etapas cuando las cierro. En este momento yo no estoy conexo a ninguna colectividad política, pero obviamente que apoyo fuertemente lo que es la gestión de un colectivo político como el Frente Amplio, que es el soporte que soporta el presidente que yo apoyo. O sea, usted es un vasquista. Sin ninguna duda, y si mañana fuera otra cosa, seguramente comenzaría siendo un independiente. Un independiente que es vasquista, pero que tampoco se considera frente amplista. Bueno, para ser frente amplista hay que pertenecer, y a mí me parecería una cuestión bastante compleja que yo mañana aterrizara diciendo aquí estoy yo, estoy yendo a la huella, estoy en todas las actividades importantes que son colectivas del Frente. Déjame decirlo. No lleva la bandera. Casi con intimidad. No me costaría. ¿Cómo no le costaría? No me costaría. En el sentido de colectivo que apoya a un presidente. Me tratan muy bien. Yo me siento como en casa. Tengo amigos de toda la vida y naturalmente uno, después que recorre tanto, va teniendo gente con la que se conecta. Si fuera por los afectos y por las cercanías, estaría ya hoy. Pero mi propósito era apoyar al presidente, ya vendrá el tiempo electoral, pero hay etapas políticas que efectivamente di vuelta a la página y me parece que lo correcto es decir, bueno, uno cerró una etapa, dio lo que tenía que dar, asumió las cosas que felizmente asumí, y bueno, y hoy estoy en otra cosa, y bueno, y a esta propia altura de mi vida, tampoco puedo estar haciendo planes para los próximos 30 años, ¿no? Alberto, muchas gracias por la visita. No, un gusto como siempre. Un placer tenerlo por acá. Que pase bien. Hasta la próxima.